¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos la batalla final de esta línea temporal contra el monarca más poderoso. Jinwoo, para sorpresa de nadie, salió victorioso, pero pidió a los gobernantes retroceder el tiempo una vez más con la copa de la reencarnación. Veremos la vida cotidiana de esta nueva realidad, sin embargo los ecos del monarca de las sombras siguen impregnando las memorias. En este último arco llamado epílogo, parte 1, lo vamos a saber, y este es el resumen. Bajo un cielo grisáceo en el corazón de Seúl, Corea del Sur, la estación de policía seguía firme, un símbolo de orden en medio del caos constante de la ciudad. Las calles bullían con el ritmo frenético de una urbe que nunca se detenía. Una corriente interminable de vidas cruzándose entre momentos cotidianos y otros extraordinarios. Gu Jim-chul, detective con 4 años en la unidad de investigación de crímenes violentos, caminaba hacia la estación con pasos medidos. Había algo pesado en su interior, una sensación extraña de pérdida que aparecía y desaparecía como un visitante indeseado a sus pensamientos. No estaba ligada a ningún recuerdo que pudiera identificar, pero el vacío que dejaba era demasiado real para ignorarlo. Dentro de la estación, el murmullo de actividad llenaba el aire. Un joven detective novato se le acercó, ofreciéndole un café. Ese pequeño gesto lo sacó momentáneamente de su ensoñación. Jim-chul aceptó la taza con un leve asentamiento, dejando que el calor del vaso se filtrara en sus manos. Aunque su mente seguía atrapada en ese vacío extraño, se recordó a sí mismo que en su línea de trabajo no había espacio para distracciones ni lamentos. El ritmo de su vida diaria no dejaba lugar para la introspección. Al entrar a la oficina, su mirada se posó en 3 hombres sentados uno al lado del otro. ¿Qué los había llevado hasta ahí? El novato cercano parecía nervioso, dudando en explicar. Entonces uno de los hombres comenzó a hablar con una voz temblorosa. Describía cómo una sombra emergió del suelo y le habló de una forma que no parecía de este mundo. Esa sombra, según él, le había dado un ultimátum: rendirse en 24 horas o enfrentar un castigo tan atroz que desearía no haber nacido. Uno, incapaz de contener su miedo, rogó que lo encerraran de inmediato, confesando crímenes que probablemente llevaba tiempo ocultando. Jim-chul los escuchó en silencio, dando un sorbo a su café mientras intentaba procesar esas declaraciones tan extrañas. ¿Cómo podía siquiera empezar a redactar un informe sobre algo así? Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, un colega lo interrumpió, llamándolo a la sala de reuniones. El novato, ansioso por ayudar, se ofreció a encargarse de los hombres y tomar sus declaraciones. Jim-chul le dejó la tarea y se dirigió a la sala de conferencias. Dentro de la sala, el ambiente se puso tenso. El jefe de detectives habló con seriedad, haciendo una petición inusual: debían liberar a los hombres que se habían entregado voluntariamente. Jim-chul no pudo contener su frustración y la dejó escapar en un tono elevado, pero el jefe lo silenció de inmediato, recordándole que no alzara la voz para no alarmar al resto del personal. Para Jim-chul, la propuesta era absurda, casi temeraria. ¿En serio pensaba soltar a los hombres que habían llegado muertos de miedo hablando de monstruos de sombras solo para ver qué pasaba? El jefe, calmado pero firme, explicó el motivo detrás de su decisión. No se trataba solo de liberarlos, quería observar qué ocurría si permanecían afuera durante las 24 horas que la misteriosa sombra había estipulado. Jim-chul argumentó que seguramente los hombres estaban alucinando, quizá bajo el efecto de alguna droga nueva, y que sus relatos no tenían base real, pero otro detective le rebatió de inmediato. Todos habían dado negativo en las pruebas toxológicas, los informes forenses eran claros y se habían revisado 2 veces para eliminar cualquier duda. El peso de la situación golpeó a Jim-chul. ¿Cómo explicar que 3 desconocidos compartieran experiencias tan idénticas y detalladas? Su colega le recordó que los altos mandos llevaban un tiempo al tanto de sus sucesos extraños, pero no habían encontrado explicaciones concretas. Permitir que el escenario se desarrollara podría ser la única forma de obtener pistas, por disparatado que sonara. El jefe añadió que el objetivo era simple: recrear la situación narrada por los hombres y comprobar si había algo de verdad en sus palabras. Jim-chul, todavía incómodo, expresó su preocupación: ¿y si algo realmente les pasaba a esos hombres? ¿Y si la amenaza era real? La sala se llenó de risas. Todos los detectives lo miraron con sonrisas burlonas. El jefe, entre carcajadas, lo provocó. Era raro ver superstición en alguien tan pragmático como él. El comentario le dolió un poco, pero Jim-chul forzó una risa seca para quitar la tensión. El jefe le dio una palmada tranquilizadora en el hombro, asegurándole que no había nada de qué preocuparse.
Explicó el plan: llevarían a los sospechosos a un almacén aislado, vigilados por varios detectives armados. No habría forma de que escaparan. Incluso bromeó diciendo que si un monstruo realmente aparecía, al menos tendrían respuestas. Pidió voluntarios para la operación, asegurándole a Jim Chul que podía abstenerse si no se sentía cómodo. Este dudó un instante, todo le parecía surrealista, pero su sentido del deber fue más fuerte que sus dudas. Aceptó participar. Fuera de la estación, los sospechosos fueron trasladados al almacén bajo estricta vigilancia. Detectives rodeaban la zona, atentos a cualquier movimiento. Dentro, los hombres temblaban, suplicando por sus vidas. Los detectives intentaban calmarlos con palabras firmes, aunque con cierto tono de impaciencia. La madrugada trajo un aire helado que calaba los huesos. Aunque era primavera, el frío era notable y sus respiraciones formaban nubes en la oscuridad. Algunos detectives aburridos empezaron a charlar sobre cuánto faltaba para el límite de las 24 horas, pero Jim Chul no se relajaba. Había algo en el ambiente que no encajaba, una calma tensa como el preludio de una tormenta. Todo parecía según lo esperado, no había pasado nada. Uno de ellos, pálido, miró alrededor con ojos desorbitados y murmuró con voz temblorosa: ¿Por qué? ¿Por qué no ha pasado nada? Uno de los detectives, ya cansado, acusó a los hombres de inventar la historia. Sugirió que seguramente se habían drogado juntos y estaban ocultando la verdad. El criminal, desesperado, insistió en que lo que había visto era real. Incluso mencionó que originalmente eran 4 los que presenciaron aquel horror. Antes de que la tensión pudiera escalar más, Jim Chul, que estaba de pie alerta a un lado, sintió de repente un terror abrumador que lo golpeó como una ola helada. El instinto le tomó el control y gritó una advertencia desesperada a sus compañeros, pero ya era tarde. Desde el suelo, sombras oscuras comenzaron a girar y expandirse, tomando formas antes de que alguien pudiera reaccionar. La fuerza liberada derribó a 2 detectives, dejándolos inconscientes al instante. El criminal se congeló en su sitio, sus ojos de angustia por el terror, mientras las lágrimas le corrían por la cara. Un grito gutural se le escapó, pero fue ahogado por la visión monstruosa que se desplegaba ante él. Jim Chul quiso correr hacia los hombres caídos, pero sus pies se sintieron clavados al piso. Sus ojos se abrieron de par en par cuando figuras monstruosas emergieron de las sombras. Eran criaturas que apenas recordaban a humanos, pero con los rasgos inconfundibles de hormigas gigantes. Sus caparazones negros brillaban bajo la tenue luz, y su mera presencia era suficiente para helar la sangre. Había 3 de ellos y sus movimientos eran rápidos, depredadores. Sin titubear, los monstruos se lanzaron sobre el criminal. La escena fue brutal. La sangre salpicó por todo el almacén mientras los gritos de agonía del hombre llenaban el aire. Las criaturas lo destrozaban sin piedad, arrancando sus extremidades y devorándolo pieza por pieza. En cuestión de segundos solo quedó un caos de sangre y carne esparcida. Jim Chul seguía paralizado, su mente incapaz de procesar el horror que tenía delante, dejándolo en un estado de shock absoluto. Pero la pesadilla no terminó ahí. 2 de las criaturas con forma de hormiga giraron sus cabezas hacia Jim Chul y sus miradas siniestras se fijaron en él. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar cuando notó algo aún más inquietante. Por un instante le pareció que las criaturas le sonreían, una sonrisa antinatural y amenazante que desafiaba toda lógica. No era solo la expresión lo que le perturbaba, sino la sensación de que parecían complacidos de verlo allí, casi como si lo estuvieran esperando. Su horror se intensificó cuando las criaturas comenzaron a hundirse de nuevo en las sombras, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. La mente de Jim Chul se llenó de pensamientos desordenados. Había algo inquietante, familiar en todo esto, como si ya hubiera visto semejantes horrores antes, pero cómo no podía explicarlo. El caos se desató poco después. El jefe de detectives irrumpió en la escena, furioso tras enterarse del incidente. Su voz retumbó en el almacén mientras exigía explicaciones. Su ira era palpable. Reprendió a los detectives por el desastre, señalando que los sospechosos habían desaparecido por completo y que 2 oficiales habían sido encontrados inconscientes. Ninguno de los presentes tenía una explicación lógica, y un silencio pesado se apoderó de la sala bajo el peso de su furia. Dirigiéndose a Jim Chul, el jefe exigió un informe detallado de lo sucedido. Jim Chul vaciló antes de responder que tras recuperar la conciencia había llamado a una ambulancia, pero fuera de eso no podía recordar mucho más. El jefe soltó una risa exasperada, sacudiendo la cabeza. A pesar de su enojo, parecía más preocupado por mantener el asunto en secreto. Declaró que el incidente aún no había sido reportado a los superiores y dio instrucciones estrictas a todos los involucrados. Este caso jamás ocurrió. Los oficiales heridos
oídos resultaron dañados mientras investigaban a la banda. Guro Dong, esa será la versión oficial, ordenó con firmeza. Los detectives asintieron en silencio. De regreso en su escritorio, Jim Chul no podía sacudirse la sensación de que algo no cuadraba. Un detective se le acercó curioso por el empeño que Jim Chul parecía poner en el asunto. Este admitió que no estaba investigando oficialmente el caso, pero contestó que lo estaba haciendo por cuenta propia. Su colega, algo impresionado, comentó que el fenómeno no era aislado. Incidentes similares estaban ocurriendo fuera de su jurisdicción. Jim Chul estudió los datos en su monitor. El otro detective se inclinó para mirar más de cerca y notó una tendencia extraña entre finales de febrero y principios de marzo, y números de criminales que se entregaban habían caído drásticamente. La observación hizo que Jim Chul se detuviera. Preguntó si su compañero tenía alguna teoría sobre la causa de ese patrón. El detective soltó una risa y compartió un recuerdo trivial. Su tía, que administraba una pequeña tienda de alquiler de libros, siempre veía cómo el negocio se ralentizaba durante ese mismo periodo porque los niños volvían a la escuela tras las vacaciones. Jim Chul escuchó con atención. En apariencia, la información no tenía relación alguna, pero algo en ella se le quedó grabado. Asintió en silencio, decidiendo que valía la pena tenerlo en mente. Un día antes de la ceremonia de ingreso en el instituto para nuevos estudiantes, el director sostuvo una reunión privada con el señor Park, el encargado de la disciplina estudiantil. El ambiente de la oficina era serio cuando el director colocó un documento sobre el escritorio y lo empujó hacia Park. Con curiosidad, Park revisó el archivo, esperando encontrar algo alarmante. A simple vista no había nada fuera de lo común. El padre del alumno trabajaba en una estación de bomberos, la madre era una ama de casa, y el expediente académico era decente. Nada parecía sugerir problemas. Sin embargo, el director lo instó a mirar más a fondo, señalando un detalle en particular. El estudiante había estado fuera de casa durante 2 años en su primer año de secundaria. Ese único dato lo diferenciaba de los demás, insinuando una historia mucho más compleja. El director explicó las circunstancias de traslado y expresó sus preocupaciones. Quería asegurarse de que la escuela estuviera preparada para manejar cualquier desafío que pudiera presentar ese nuevo alumno. Pero Park, conocido por la disciplina férrea y apodado la víbora, entre sus colegas no se inmutó. Para él, aquello era una oportunidad de demostrar sus habilidades. El día de la ceremonia de ingreso, los estudiantes de primer año se reunieron en el patio. El bullicio llenaba el aire mientras aprovechaban la relajación de los profesores para reencontrarse con sus amigos de la secundaria. Entre la multitud, los ojos agudos del señor Park localizaron al alumno del que habían hablado, el supuesto problemático, Sun Jin-woo. Los labios del señor Park se curvaron en una sonrisa confiada mientras avanzaba hacia él con pasos decididos. Su mente estaba llena de pensamientos sobre disciplina. Tenía claro que ese era un estudiante al que pensaba domar, sin importar cuán caótico fuera su pasado. Con voz alta y autoritaria, Park se plantó frente a Jin-woo. Sus ojos se fijaron en un detalle: los guantes que Jin-woo llevaba puestos. Rugió con fuerza, exigiendo una explicación. Jin-woo, sorprendido por el estallido, levantó la cabeza y cruzó miradas con él. En ese instante el mundo de Park se desmoronó. El bullicioso campo, los estudiantes relajados, todo se desvaneció. En su lugar lo invadió una visión abrumadora. Un ejército, no era cualquier ejército, sino una marea interminable de soldados sombras alineados en forma perfecta, extendiéndose hasta el horizonte. Volviendo en sí e intentando recuperar la compostura, ladró órdenes a los demás estudiantes para que guardaran silencio y se formaran correctamente, pero por dentro estaba profundamente perturbado, preguntándose si sus ojos lo habían engañado. Desde la sombra de Jin-woo, Belion observaba la escena con curiosidad. Murmuró en voz baja a su rey, señalando que Park parecía haberlos visto. Jin-woo asintió en silencio, reflexionando si eso era otro efecto de su regreso a este mundo. Jin-woo había elegido estudiar en una preparatoria lejos de su hogar, buscando el anonimato que ofrece ser un rostro nuevo. No le incomodaba no conocer a nadie en la clase. Mientras los demás formaban grupos con entusiasmo y charlaban, él permanecía en su escritorio, concentrado en un libro que había llevado. La tranquilidad se rompió cuando un compañero se le acercó. El chico se presentó como Jong-il, alguien que Jin-woo recordaba vagamente de su primer año de secundaria. Parecía amable, mencionando que había coincidido brevemente en una clase y que se había mudado recientemente al área. Antes de que la conversación avanzara, un grupo de 4 estudiantes, con intenciones claras en su actitud, apartaron a Jong-il y se dirigieron a Jin-woo. Sus sonrisas burlonas y los comentarios sarcásticos no dejaban lugar a dudas. Se burlaron en voz alta, llamando la atención sobre el guante en la mano izquierda de Jin-woo y convirtiéndolo en el blanco de sus bromas. Uno de ellos exigió que se lo quitara para probárselo. Al no obtener respuesta inmediata, otro se mostró más agresivo, acusándolo de ignorarlos. Un tercero especuló en voz alta si
el guante ocultaba un tatuaje. Desde las sombras, una voz cargada de ira y fervor protector resonó. Era Beru, siempre leal a su rey, listo para castigar a los insolentes. Sus palabras prometían una retribución rápida y brutal. Sin embargo, Jinwoo lo detuvo con firmeza, negándose a escalar la situación. Consciente de la tensión, se quitó el guante por sí mismo. El simple acto dejó a los acusadores en silencio. La piel marcada de su mano era suficiente para detener cualquier burla. Jinwoo observó su propia mano descubierta y sus pensamientos viajaron brevemente a la herida que aún quedaba, una cicatriz provocada por Antares, el rey de los dragones, una lesión que ni sus habilidades curativas tan superiores había logrado borrar por completo. Los bullies, al ver la quemadura, intentaron disimular su incomodidad con risas nerviosas, tratando de hacer pasar el momento como una broma, pero su tono traicionaba la tensión. Mientras se alejaban, Beru lo siguió con la mirada, sus ojos fijos en sus espaldas. A pesar de que Jinwoo le dijo tranquilo, pasó. Entonces, como si una fuerza invisible decidiera intervenir, los cuatro tropezaron al mismo tiempo, cayendo torpemente al suelo en un espectáculo ridículo. Beru desde las sombras miró a Jinwoo buscando aprobación. Su acción había sido sutil pero intencional. Jinwoo no reaccionó abiertamente, pero pensó para sí mismo que un poco de justicia silenciosa no estaba mal. Más tarde, cuando Jinwoo y Jong-il salieron juntos del aula, este último no pudo evitar comentar lo diferente que parecía Jinwoo en comparación con el año pasado. Admiró su calma frente a los acosadores, un contraste total con el chico tímido que había conocido 3 años atrás. La curiosidad lo llevó a preguntar si Jinwoo había entrenado mucho durante ese tiempo para ganar esa confianza. Jinwoo le dedicó una sonrisa leve y admitió que efectivamente había entrenado mucho. La conversación cambió a los clubes escolares y su expresión se iluminó ligeramente al mencionar que había un club en particular al que quería unirse. Intrigado, Jong-il lo siguió hasta el campo de atletismo. Allí, Jinwoo se presentó ante los miembros del club de pista y campo, llamando la atención de Shou Tae-gun, un estudiante de último año y figura destacada del grupo. Choi se mostró sorprendido por la solicitud de Jinwoo, ya que no era común que un estudiante de primer año se acercara con tanta determinación. Sus ojos se alternaron entre Jinwoo y Jong-il antes de centrarse de nuevo en él. Las preguntas no tardaron en llegar. ¿Era Jinwoo un atleta talentoso? ¿Había entrenado durante la secundaria? Las respuestas de Jinwoo fueron claras y directas. No era un prodigio deportivo ni había entrenado en ese ámbito. Su franqueza dejó a los mayores desconcertados. Uno de los miembros del club comentó que eran muy selectivos y solo admitían a quienes mostraban un gran potencial. ¿Por qué alguien sin antecedentes en atletismo querría unirse? La respuesta de Jinwoo fue simple y firme. Tenía a alguien a quien quería derrotar en una competencia. Por un momento su mente viajó a Chae Jae-in. En sus días de secundaria ella había sido una corredora excepcional, una verdadera naturaleza en la pista. Jinwoo sabía que sus antiguas habilidades la colocarían entre las mejores en competencias regionales. Esta era una oportunidad de acercarse a ella de manera natural, lejos de batallas y gremios. Su determinación era evidente, pero los mayores no iban a permitir que cualquiera entrara al club tan fácilmente. La desconfianza se reflejaba en sus rostros. Choi, siempre el líder, decidió poner una prueba. Señaló a uno de los corredores, un estudiante de segundo año con aspecto relajado que se estaba calentando cerca. Choi anunció que Jinwoo debía vencer a ese suplente, considerado el peor del club, para demostrar que era digno de unirse. Jinwoo lo estudió con atención. A primera vista el joven parecía mediocre, pero sus ojos entrenados detectaron otra cosa. Sus muslos y pantorrillas bien desarrollados y una seguridad en su postura que contradecía su supuesto bajo nivel. Jinwoo entendió la jugada al instante. Ese no era un corredor cualquiera. Los demás estudiantes lo miraban con sonrisas burlonas, uno de ellos claramente divertido por la aparente ignorancia de Jinwoo. Ese suplente no era un simple miembro más del equipo. Había quedado en tercer lugar en la competencia regional del año anterior. Para ellos era absurdo pensar que alguien sin experiencia en atletismo siquiera intentara competir. Choi elevó la apuesta, convirtiendo el reto en algo más que una simple carrera. Si Jinwoo perdía, tendría que encargarse de lavar la ropa y limpiar para el equipo durante un mes entero, pero si ganaba conseguiría un lugar en el club. Las condiciones provocaron risas en el grupo, confiados en las habilidades de su corredor estrella. Sin dudarlo, Jinwoo aceptó el trato. Mientras tanto, el señor Park estaba en la sala de profesores, intentando sacudirse la incomodidad que lo había acompañado desde la mañana. Uno de sus colegas se le acercó, preguntando si se sentía bien. Asegurando que sí, Park decidió despejar la mente y caminó hacia la ventana. Encendió
un cigarrillo y dejó que su mirada se perdiera en el campo de atletismo, donde los estudiantes entrenaban. Fue entonces cuando notó a Sun Jin-woo corriendo con el equipo. Su ceño se frunció en confusión porque aquel chico problemático de antes ahora estaba entre los atletas. La escena no coincidía con la imagen de un delincuente que tenía de él. Justo en ese momento el entrenador del club de atletismo entró en la sala y Park aprovechó para preguntar qué estaba pasando. El entrenador, divertido, le explicó que Jin-woo había llegado solicitando unirse al equipo. No pudieron rechazarlo de inmediato después de ver su rendimiento, así que le dijeron que probaran su resistencia. Entre risas añadió que Jin-woo iba por su 20ª vuelta. Incluso el entrenador admitió que se sentía agotado solo de verlo correr. Park se apoyó en la ventana, una mezcla de incredulidad y curiosidad llenándole la cabeza. ¿Podría haberse equivocado sobre Jin-woo? El chico no parecía el rebelde que había imaginado. Decidió observarlo con una mente más abierta, dejando de lado sus prejuicios para ver la verdad por sí mismo. Pero entonces la luz del día afuera pareció oscurecerse de forma antinatural y el campo se transformó en una visión sacada de una pesadilla. Ya no eran estudiantes los que corrían, sino un ejército interminable de criaturas sombrías alineadas en formación perfecta. Las rodillas de Park casi se dieron cuando el terror lo invadió. Su mente trataba de convencerlo de que solo era una ilusión, pero la escena era demasiado vívida, demasiado real para ignorarla. Beru giró su cabeza hacia arriba, fijando su mirada en Park. Sus mandíbulas se abrieron, emitiendo un chillido agudo que resonó en la mente del profesor. El miedo lo sobrepasó y cayó al suelo de espaldas, la oscuridad apoderándose de su visión mientras perdía el conocimiento. En el campo, Beru regresó silencioso a las sombras tras notar la reacción del humano. Aigris, observando la escena, empujó suavemente a Beru y negó con la cabeza, dejando claro que el insecto se había pasado otra vez. Beru comprendió que ese humano en particular podía verlos. Ya entrada la noche, el detective Gu Jim-chul y un oficial novato estaban sentados en un pequeño restaurante especializado en asaduras a la parrilla. El novato, visiblemente nervioso, finalmente reunió el valor para hablar. Sacó a colación un incidente que claramente llevaba tiempo pasándole. El día en que unos sospechosos se entregaron voluntariamente y luego desaparecieron sin explicación. Jim-chul lo escuchó en silencio, concentrado más en su vaso que en las preguntas insistentes del novato. Este último no se rindió, su tono se volvió más directo al preguntar si Jim-chul había visto algo extraño ese día. Al principio, Jim-chul intentó evadir la cuestión, pero algo quizás el alcohol o necesidad de desahogarse lo llevó a contar lo que lo había estado atormentando. Describió haber visto lo que solo podía llamar un monstruo con aspecto de hormiga. Su voz era firme, aunque cada palabra cargaba un peso que hizo que el novato se quedara en silencio. De pronto un extraño se acercó a la mesa, intentando atar cabos con la descripción. Preguntó si se trataba de un híbrido, una criatura con cabeza de hormiga y cuerpo humano. Jim-chul, sorprendido, guardó silencio, pero su reacción dijo más que cualquier palabra. A la mañana siguiente, el campo de atletismo rebosaba de energía. Choi, siempre el líder apasionado, motivaba al equipo con gritos llenos de ambición. Nuestro objetivo es ser los número 1 en Corea. Algunos del equipo se mostraron cautelosos, recordándole que la meta inicial era ganar la competencia local, pero Choi desestimó sus dudas, declarando que con su nuevo as, Jin-woo podían aspirar a mucho más. Las voces del equipo se hicieron más fuertes con cada repetición. Jong-il, sin saber cómo, se había dejado arrastrar por el entusiasmo y corría junto a Jin-woo. Pero a diferencia de este, Jong-il estaba al límite. Su rostro pálido y la respiración entrecortada evidenciaba el esfuerzo que hacía por mantenerse en el grupo. Jin-woo notó el sufrimiento de Jong-il y no pudo evitar preguntarse por qué el chico se estaba exigiendo tanto. Desde las sombras, Belion observaba con desdén, comentando cómo los humanos solían abrazar las dificultades incluso cuando parecían inútiles. Pero Jin-woo no compartía esa visión. Reuniendo una pequeña cantidad de maná en sus dedos, lo envió hacia Jong-il. La reacción fue inmediata. Una ola de energía recorrió el cuerpo de este, restaurando su resistencia y mejorando su aguante. Su ritmo se aceleró para asombro de todos, comenzando a adelantar a los estudiantes mayores que iban adelante. El equipo no podía creer lo que veía. Choi, contagiado por la actuación de Jong-il, gritó con fuerza, animando a sus compañeros a dar más de sí mismos. A lo lejos, el señor Park, conocido como la víbora, los observaba con atención. Su mirada aguda seguía cada movimiento del equipo, que entrenaba incansablemente desde temprano, pero en su mente persistía la inquietud de aquella noche que no lograba olvidar. Unos días atrás, la atención lo había llevado a un restaurante de mala muerte para tomar algo. En medio del humo y el tintear de vasos, soltó un comentario
absurdo sobre monstruos hormiga con cuerpos humanos. Cuando Jim Chul y su compañero se giraron hacia él, Park sintió un frío recorriéndole el cuerpo. Avergonzado, intentó reírse y se disculpó, diciendo que había hablado tonterías por el alcohol, pero Jim Chul lo detuvo antes de que pudiera irse. Con una mirada seria, el detective le pidió más detalles. En el campo de atletismo, Jin-Woo era plenamente consciente de los ojos atentos del señor Park. La insistencia con la que lo observaba no pasó desapercibida, y eso activó una alerta silenciosa dentro de él. Desde las sombras, la voz de Bellion rompió el silencio, sugiriendo una medida extrema: borrar la memoria y la vista del profesor para neutralizar cualquier amenaza potencial. Pero Jin-Woo se contuvo, prefirió esperar, observar las intenciones de Park y mantener un perfil bajo por ahora. Fuera del instituto, Gu Chum-chil luchaba contra sus instintos como detective. La noche en el restaurante y los extraños sucesos en la escuela habían despertado una curiosidad que no le daba tregua. La conexión entre los monstruos que describieron los criminales y las figuras sombrías que solo Park habían visto lo atormentaba. Sin embargo, dudaba. ¿Cómo podría acercarse a un estudiante para hablar de ellos sin sonar como un loco? Mientras caminaba cerca de la entrada principal de la escuela, debatiendo sus próximos pasos, algo llamó su atención. Una sombra se movió, sutil pero deliberada, desde la base de un árbol hacia el muro. No era un truco de luz, estaba seguro de ello. Jim Chul se quedó inmóvil, los instintos activados, la respiración acelerada. Algo estaba allí, algo real. Durante la clase de geografía, Jim Chul giraba distraídamente un portaminas entre los dedos, mientras la monotonía de la lección hacía que varios de sus compañeros cabecearan de sueño. Su mente vagaba, aunque sus sentidos permanecían alerta. Se dio cuenta de que alguien había notado a los centinelas sombríos. Un golpe repentino en la puerta de la clase rompió la rutina, sobresaltando al profesor de geografía. Gu Jim Chul, con la mirada aguda, escaneó el aula. Jin-Woo lo reconoció de inmediato. Aunque el hombre ya no tenía recuerdos de su vida pasada, sus instintos seguían intactos, rasgos dignos del antiguo presidente de la Asociación de Cazadores. Mientras tanto, la clase murmuraba en voz baja, con especulaciones flotando entre los estudiantes. Un detective buscando a Sun Jin-Woo se escuchaba. Muchos asumían que debía estar en problemas. Jin-Woo, imperturbable ante la tensión, siguió al detective hasta el pasillo. Jin-Chul lo condujo hasta la esquina más alejada para asegurarse de que nadie los escuchara. Jin-Woo lo observó unos segundos, una leve sonrisa asomando en su rostro. Habían pasado años, o quizás décadas, considerando el tiempo perdido en la grieta dimensional. Ver a una cara conocida despertó un calor familiar en su pecho, pero supo contener sus emociones. Mostrar demasiado podría levantar sospechas. Jim Chul, por su parte, no podía evitar sentirse inquieto. Había algo en Jin-Woo que no encajaba con lo que esperaba. Finalmente rompió el silencio, sacando su libreta con su movimiento tenso. Sus pensamientos se arremolinaban, cargados de preguntas que lo habían perseguido durante días. Tras un momento de duda, le mostró a Jin-Woo un dibujo rudimentario. La figura era Beru. Jin-Woo observó la imagen con expresión neutra. Le dijo que sí. Incapaz de contenerse, Jim Chul se inclinó hacia adelante. La desesperación se notaba en cada palabra, pero Jin-Woo dio un paso atrás, manteniendo un límite implícito. Al darse cuenta de que había cruzado una línea, Jim Chul respiró hondo y se disculpó en voz baja. Entonces vino la respuesta inesperada de Jin-Woo. Con una leve sonrisa y un tono casi despreocupado, comentó que la figura parecía un monstruo de los dramas infantiles, de esos con efectos especiales exagerados. Las palabras tomaron a Jim Chul por sorpresa. Un sentimiento de derrota lo envolvió y sus hombros se relajaron con resignación. No era la conversación que había esperado, y las respuestas que tanto ansiaba seguían fuera de su alcance. Observando el gesto apagado de Jim Chul, Jin-Woo preguntó si había algo más de lo que quisiera hablar. Jim Chul negó, asegurando que ya había explicado todo al profesor y que no tendría más problemas. Cuando la charla llegaba a su fin, los ojos de Jin-Woo se posaron en el boceto que el detective había hecho. Con un leve tono de burla pidió quedarse con el dibujo, diciendo que sería un buen recuerdo de su encuentro. Desde las sombras, la voz de Beru se alzó, indignada y leal, implorando a su rey que no se rebajara a aceptar un dibujo tan feo y sin arte. A pesar de ello, Jim Chul arrancó cuidadosamente la hoja y se la entregó a Jin-Woo, quien la aceptó con agradecimiento educado. Sin añadir más, Jim Chul se alejó escaleras abajo. Su mente pesaba por las dudas y las posibilidades de que no se atrevió a explorar.
Mientras su figura desaparecía, una sombra se agitó sobre el suelo como un líquido, y de ella emergió Aigris, sereno y elegante. Dirigiéndose a Jingu, preguntó por qué había decidido no revelar la verdad al detective. La respuesta de Jingu fue medida y profunda. Habló de cómo el olvido es una bendición, un regalo otorgado por los dioses para proteger a la humanidad de verdades demasiado pesadas de soportar. Incluso si los hombres habían moldeado ese destino con herramientas divinas, el resultado era el mismo. Aigris asintió, comprendiendo el sentimiento. Cuando llegó el recreo, la escuela estaba llena de rumores. Las chicas ya interesadas en Jingu se congregaban a su alrededor, ansiosas por saber más. Le lanzaban preguntas sin parar, fascinadas por su presencia. Algunas querían saber sobre el detective, otras se fijaban más en su complexión atlética y sus hombros anchos. Su reciente carrera con los veteranos del club del atletismo no había pasado desapercibida, sumando más atractivo a su figura. Pero la atmósfera animada se rompió con la llegada de 4 estudiantes molestos de nuevo. Eran los bravucones de la escuela, claramente irritados de ver a Jingu como centro de atención. El líder Nam Jin-chik se acercó con una sonrisa burlona, su tono arrogante cortando el ambiente. Los chicos alrededor se retiraron, las chicas dieron un paso atrás, evitando problemas. Jun-chik tocó la frente de Jingu con un dedo, lanzando comentarios sarcásticos sobre su popularidad y burlándose de la visita policial. Su voz cargaba una amenaza velada, ordenándole que se relajara y no se pusiera desafiante. Antes de que la situación empeorara, un brazo enorme rodeó el cuello de Jun-chik. Este soltó un grito ahogado cuando dos imponentes veteranos, Choi y Gu-shik, entraron en escena. La imponente presencia de los veteranos cambió por completo la dinámica. Sin perder tiempo, Choi y Gu-shik agarraron a los bravucones inmovilizándolos en llaves al cuello. La confianza de los matones se evaporó en segundos, sus rostros empalideciendo al darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad contra los mayores. Jingu los miró con calma, con un tono sereno que expresó una ligera sorpresa por la intervención. Choi soltó una carcajada mientras explicaba el motivo de su aparición. Habían llegado para evitar que Jingu, la nueva estrella del equipo de atletismo, acabara reduciendo a los bravucones a polvo. Jingu ignoró el comentario, pero los veteranos no habían terminado. Choi mencionó entonces una fiesta de bienvenida para los nuevos miembros del club, asegurándose de que tanto Jingu como Jong-gil estuvieran libres después de clases para asistir. Jingu asintió, su semblante tranquilo intacto a pesar del caos alrededor. Al salir por las puertas de la escuela, el murmullo típico de la hora de salida lo rodeó, pero su atención se centró en un rostro conocido. Era Jim Chul, de nuevo, esperando con una expresión decidida, dejando claro que su conversación pendiente no había terminado. Jim Chul llamó a Jingu, pidiéndole un momento para concluir lo que habían empezado. Antes de que Jingu pudiera responder, Choi, siempre tan entusiasta, interrumpió. Pasó un brazo sobre los hombros de Jong-gil de forma casi teatral, diciendo que lo retendría como rehén hasta que Jingu se presentara en la fiesta. Con un leve gesto hacia Jim Chul, Jingu comentó que no podría quedarse mucho tiempo, insinuando que el destino de su amigo dependía de ello. La voz de Jim Chul tembló con una mezcla de emociones, sus ojos vidriosos mientras pronunciaba el título con el que había conocido a Jingu en el pasado, Cazador Sun Jingu. Recordamos que ese mismo día Jingu le había pedido a Jim Chul el boceto que había hecho. Mientras sostenía la hoja, la voz de Beru resonó desde las sombras, protestando con fuerza, calificando el dibujo como una burda representación indigna de atención. Pero Jingu hizo caso omiso a las quejas de su leal invocación. Con cuidado, Jim Chul arrancó la hoja de su cuaderno y se la entregó a Jingu. Sus dedos se rozaron levemente al hacerlo, un momento breve pero cargado de significado. Mientras Jim Chul bajaba las escaleras, su mente seguía atrapada en lo ocurrido. No podía evitar pensar que entregar el dibujo había sido una tontería. Un leve arrepentimiento lo invadió, pero pronto fue sustituido por algo mucho más perturbador. A mitad del descenso se detuvo en seco. Una voz, apenas un susurro, resonó a su alrededor. ¿Confías en mí, presidente Gu? Las palabras le helaron la sangre. Miró a su alrededor, escaneando el vacío del hueco de la escalera. Al principio las ignoró, retomando su camino, pero la voz volvió, más clara esta vez. Sí, creo en ti. Era su propia voz. El pánico lo envolvió al escuchar más fragmentos de conversaciones. El nombre Cazador Sun Jingu se repetía una y otra vez, incrustándose en sus pensamientos. Un dolor de cabeza agudo lo golpeó cuando retazos de recuerdos olvidados comenzaron a emerger. Recordó un intercambio, una súplica de confianza y el instante en que una mano tocó suavemente su frente. En ese momento el mundo a su alrededor se había oscurecido.
solo para ser reemplazado por un torrente abrumador de imágenes. El pasado, el presente y el futuro se entrelazaron, mostrándole escenas de portales, cazadores, monstruos, gobernantes y monarcas. Entre todo ese caos, Jingu aparecía en el centro, erguido como el monarca de las sombras. Los recuerdos eran imposibles de procesar, trascendían la lógica y la razón. Jim Chul sintió que presenciaba una batalla eterna, una lucha que conectaba con la esencia misma de la existencia. Tan valiente intentó darle sentido a lo que había visto, pero la magnitud de todo lo dejó sin palabras. Entre la tormenta de emociones una verdad se volvió dolorosamente clara. Jingu no era un estudiante común, era un ser que existía más allá de las limitaciones del tiempo, cargando con las memorias de un mundo que Jim Chul apenas podía comprender. Poco después ambos caminaron hacia un parque cercano al instituto, un lugar tranquilo, perfecto para una conversación sin interrupciones. Jim Chul reflexionó sobre la línea de tiempo que conocía. Según los registros, Jingu había desaparecido durante 2 años, pero la magnitud de las batallas que describía sugería una lucha mucho más larga y extenuante. Cuando Jingu reveló la verdad, 27 años atrapado en la grieta dimensional, Jim Chul sintió como si le arrebataran el aire de los pulmones. El sacrificio de Jingu era inconmensurable, no pudo evitar preguntarle si alguna vez se había arrepentido. La respuesta de Jingu fue firme, sin un atisbo de duda. Habló de su decisión con orgullo, asegurando que sin importar cuántas veces tuviera que enfrentar el mismo camino, siempre lo elegiría. Era una elección nacida no solo del deber, sino de una profunda conexión con la humanidad. Jim Chul lo observó con atención. A pesar de su poder inimaginable, Jingu se desenvolvía con una naturalidad casi desconcertante. Mencionó que su vida actual le daba satisfacción. Aunque no estaba exenta de dificultades, la inmortalidad y la juventud eterna lo obligaban a reinventarse constantemente. Un esfuerzo solitario a pesar de la vida que había protegido. Mientras la charla se volvía más profunda, Jim Chul preguntó sobre los planes de Jingu para el futuro. Este admitió no tener ninguno. Viendo una oportunidad, Jim Chul le sugirió que considerara volver a un rol más familiar, uniéndose a la policía. Explicó cómo muchos criminales atormentados por las sombras que Jingu había dejado atrás se entregaban voluntariamente, incapaces de soportar la presencia latente de su poder. Jingu escuchó con atención, pero declinó con suavidad. Señaló que si se unía a la policía no quedaría mucho trabajo para los demás. Jim Chul, sin embargo, veía en eso el tipo de mundo por el que valía la pena luchar, un lugar donde la gente ya no viviera con miedo al crimen. Jingu respondió pensativo, prometió considerarlo antes de marcharse. Jim Chul, con un tono optimista, dijo que esperaría su respuesta. Con un gesto casi burlón, Jingu le advirtió que no se aferrara demasiado a esa esperanza, mencionando las duras condiciones de la vida policial y su salario modesto. El intercambio fue breve, pero cargado de una calidez inesperada, un instante de ligereza en medio de tanta tensión. Mientras el tiempo avanzaba sin prisa, un día ordinario de finales de abril marcó el inicio de algo extraordinario. En Estados Unidos, el centro de emergencia recibió una llamada inusual de un hombre que viajaba por el desierto. Al principio, la operadora pensó que se trataba de un turista perdido. La calma en la voz del hombre y la aclaración de que no estaba desorientado la tranquilizaron. Sin embargo, lo que dijo después cambió por completo el tono de la conversación. El hombre al teléfono explicó que quería reportar algo fuera de lo común que había presenciado. La operadora, percibiendo su vacilación, insistió en que diera más detalles, preguntándole si se trataba de una emergencia o de un peligro que requería atención inmediata. El hombre tomó aire profundamente antes de responder. Su voz, cargada de incredulidad, intentaba describir algo tan surreal que hasta a él le costaba creerlo. Habló de algo que se estaba rompiendo, no un edificio ni la tierra, sino el mismísimo cielo. Contó cómo aparecían grietas en el firmamento, como si los cielos se estuvieran resquebrajando en 1000 pedazos. La operadora, entrenada para mantener la calma, se quedó sin palabras un momento. Un colapso estructural o un desastre natural eran posibilidades lógicas, pero grietas en el cielo, eso desafiaba toda comprensión. Aún así, la seriedad en la voz del hombre y su forma de hablar dejaban claro que no estaba bromeando. El cielo se estaba rompiendo. Entre los exámenes parciales y las competencias de atletismo, su agenda estaba al límite. Aigri, siempre vigilante y preocupado por el éxito académico de su rey, intervenía con consejos y correcciones, revisando cada respuesta de Jingu con atención impecable. Sin embargo, en medio de aquella rutina, Jingu sintió un escalofrío recorrerle la espalda, uno tan intenso que su instinto de combate se activó de inmediato. Algo estaba mal. Reconociendo la urgencia, Jingu se puso en contacto con el enviado de los gobernantes y acordó un encuentro en una cafetería discreta. El enviado, que no veía al monarca de las sombras desde hacía tiempo, lo saludó con formalidad, pero Jingu no perdió tiempo con
cortesías. Su preocupación era evidente mientras preguntaba si la perturbación que había percibido provenía de los gobernantes. El enviado, con un gesto de desconcierto, negó cualquier implicación. Explicó que los métodos y movimientos de los gobernantes eran muy distintos de lo que Jingu describía. Cuando este insistió preguntando quién estaba detrás de aquello, la respuesta fue inquietante. El enviado habló de seres de otro mundo, gigantes conocidos como titanes, que recientemente habían interrumpido su realidad. Estas criaturas de naturaleza voraz devoraban las rocas estelares que sostenían la vida. Aunque inicialmente fueron repelidos por el ejército del cielo, habían cambiado su rumbo, dirigiéndose ahora a la Tierra. Jingu pidió una explicación sobre sus motivos. El enviado aclaró que los titanes eran atraídos por los recursos del planeta, recursos que coincidían con sus necesidades insaciables. Jingu entendió de inmediato: no eran aliados, eran una amenaza. El enviado confirmó sus sospechas, subrayando el peligro que representaban. Mientras procesaba esta información, Jingu llegó a una conclusión inquietante. Antes de que se utilizara la copa de la reencarnación, nada de esto había pasado. El enviado asintió, admitiendo que la línea temporal actual era una alterada por el tiempo perdido. En teoría, esos enemigos debían estar centrados en otros mundos, pero por alguna razón habían fijado sus ojos en la Tierra. Jingu supo en ese instante que su propio poder vasto y único había dejado rastros que actuaban como un faro para estos seres. Incluso los gobernantes sospechaban de ello y el ejército del cielo ya había partido, anticipando un desequilibrio. Aunque calculaban que los titanes necesitarían años para llegar a la Tierra, a través de los portales que le conectaban sus mundos, eran conscientes de que no podían confiarse. El tiempo no estaba de su lado. Decidido, Jingu sabía que tendría que enfrentarlos él mismo, sin importar el costo. En el desierto vasto del oeste de Estados Unidos, el gobierno había aislado una enorme zona, restringiendo el acceso mientras convocaban a expertos de distintos campos para investigar. El fenómeno no se parecía a nada que hubiera visto antes. Científicos y académicos, a pesar de sus décadas de experiencia, no podían dar explicaciones a las grietas que se expandían en la atmósfera, cada vez más grandes con cada hora que pasaba. El comandante, tratando de transmitir confianza, aseguró al presidente que podían manejar cualquier cosa que surgiera, pero mientras las grietas seguían ensanchándose, incluso él empezó a notar lo poco preparados que estaban. De repente, una fuerza invisible desafió toda lógica. Los tanques, los vehículos e incluso los soldados comenzaron a elevarse lentamente, flotando como si la gravedad hubiera dejado de existir. Jingu había llegado. Sabía que las palabras no bastarían para convencerlos del peligro que se acercaba, así que optó por demostrar una fracción de su poder. Con su mera presencia dejó claro que las armas en las que tanto confiaban serían inútiles contra los enemigos que cruzarían esas grietas. Cuando los soldados y su equipo se retiraron, Jingu dirigió su atención a las fracturas en el cielo. Podía sentirlo, un hambre maligna que provenía del otro lado, una sed incontrolable de devorar todo en la tierra. Era tan intenso que casi podía oír su respiración. Hacía mucho que no se sentía así. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras invocaba sus dagas gemelas desde la otra dimensión. Las grietas se expandieron con un chillido agudo que parecía cortar el aire, y entonces, con un rugido ensordecedor, el cielo se partió en 1000 pedazos. Los titanes descendieron, sus cuerpos colosales, compuestos enteramente de piedra, impactaron el suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra. Estos seres antiguos, tan imponentes como aterradores, observaron su entorno y se fijaron en la solitaria figura de Jingu. Lo subestimaron al instante, riendo ante la absurda idea de que un solo hombre pudiera enfrentarlos. Pero Jingu no se movió. En un abrir y cerrar de ojos, la tierra bajo sus pies se tornó negra mientras 10 millones de soldados sombra emergían de la oscuridad. Sus figuras se extendieron a lo largo y ancho, transformando el desierto en un océano de sombras. La visión de este ejército fue suficiente para apagar la arrogancia de los titanes. Lejos de allí, en la Casa Blanca, el presidente permanecía solo en su despacho, sumido en sus pensamientos. Las grietas en el cielo y la aparición de criaturas de origen desconocido planteaban una crisis sin precedentes, una que desafiaba cualquier intento de explicación. Se preguntaban si podían mantener la situación en silencio sin alertar al público, y más importante aún, si realmente tenían la capacidad para enfrentarse a esas entidades. Su cadena de pensamiento se rompió cuando el general Chester Harrison entró en la sala. El presidente, que esperaba cualquier noticia con creciente ansiedad, se levantó de golpe al escuchar el reporte. La situación al parecer ya había sido resuelta, pero el misterio se profundizó cuando Harrison mencionó que la explicación completa lo aguardaba en la sala de reuniones. Mientras caminaba junto al general, su mente se llenaba de preguntas sin respuestas. Al entrar en la sala, Harrison
desvió la atención de todos hacia un video grabado por drones y robots. Las miradas se clavaron en pantalla mientras la grabación comenzaba a reproducirse. El silencio se apoderó del lugar, pesado por el impacto de lo que estaban presenciando. Jinwoo hizo una señal a Tusk, su leal comandante de los soldados magos, quien de inmediato se preparó para la tarea. Cuando el hechizo se activó, Tusk y los soldados magos desataron una oleada de llamas intensas. El fuego avanzó con una fuerza imparable, consumiendo todo a su paso y tiñendo el cielo oscuro de un resplandor ardiente. El campo de batalla se transformó en un espectáculo de puro poder. En la primera línea, los soldados Naga se lanzaron a un combate cuerpo a cuerpo contra los colosales figuras de piedra. Sus embestidas eran tan feroces como los desgarradores gritos de batalla de Beru y sus soldados hormiga. Entre el caos, Jinwoo centró su atención en los titanes, los verdaderos gigantes del campo. Sus movimientos eran tan rápidos que resultaban imposibles de seguir con la vista. Cada golpe era preciso y devastador, haciendo que extremidades y cuerpos enteros se desmoronaran bajo su asalto implacable. En una muestra impresionante de maestría, invocó incontables dagas desde la grieta dimensional, lanzándolas a una velocidad cegadora contra los titanes. Muchos de estos colosos cayeron bajo la lluvia de cuchillas, pero uno de los titanes más grandes resistió. Este oponente imponente y arrogante fijó sus ojos en Jinwoo, con un desafío claro en la mirada. Jinwoo, sin embargo, no se inmutó. Canalizando una energía negra masiva en su brazo derecho, lo hizo crecer hasta igualar la escala del titán. Con un solo golpe lo bajó como un martillo, sacudiendo el suelo con un impacto brutal. El titán, aunque impresionado por la fuerza de Jinwoo, proclamó la superioridad de su raza. Antes de que pudiera terminar su burla, Belion, el más poderoso de los soldados de Jinwoo, apareció. Con una velocidad imposible, la hoja en forma de 100 pies de Belion decapitó al titán de un solo movimiento. Kaisel se unió al ataque, desgarrando el cuerpo del titán en una ofensiva conjunta impecable. La arrogancia del enemigo se apagó en un instante. Belion se volvió hacia Jinwoo, asegurándose de que su intervención no hubiera interferido con los planes de su maestro. Jinwoo lo tranquilizó con un gesto, dando nuevas órdenes: mantener la vigilancia sobre los titanes restantes. Con una reverencia, Belion alzó el vuelo para cumplir la orden. En la sala de reuniones, el silencio era abrumador. El presidente y sus asesores seguían atrapados por la magnitud de lo que acababan de presenciar. Sus pensamientos giraban en espiral, tratando de comprender cómo un solo hombre había arrasado a los titanes. El presidente no podía evitar comparar la escena con una película de ciencia ficción, solo que esta vez era dolorosamente real. Determinado a saber más, exigió la identidad de aquel hombre misterioso, pero las agencias de inteligencia no tenían respuesta. David Brennan, el director de la CIA estadounidense, admitió que los métodos tradicionales de investigación resultaban inútiles. La frustración del presidente era palpable, hasta que Brennan sugirió una alternativa: la señorita Norma Selner, una mujer conocida por descubrir verdades ocultas a través de medios extraordinarios. Aquella posibilidad encendió una chispa de esperanza en la sala. En otro lugar, el ambiente era completamente distinto. La competencia nacional de atletismo estudiantil estaba llena de energía. Las rondas clasificatorias ya habían comenzado y los gritos de los espectadores inundaban el aire. Entre los equipos rivales, la tensión era palpable. Los capitanes Choi y Kisuk-jo intercambiaban palabras cargadas de competitividad, sus espíritus encendidos como fuego. Kisuk, líder del equipo del Instituto Técnico Hwasung, se burló de Choi por confiar tanto en un novato en un evento tan importante. Ridiculizó la decisión, insinuando que era un acto desesperado, y no perdió la oportunidad de mencionar la ausencia de Sang-in, la estrella del equipo rival. Pero Choi no mordió el anzuelo. Con calma dio una palmada en el hombro de Jinwoo, insinuando el potencial oculto de su compañero y advirtiendo a Kisuk que no lo subestimara. Este último soltó una carcajada despectiva y presentó a su propia arma secreta, un robusto estudiante de primer año llamado Kim Chul. Cuando Jinwoo posó la mirada en él, un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. El rostro, la presencia era inconfundible. Por alguna razón inexplicable, una sensación de sumisión recorrió a Kim Chul al cruzar miradas con Jinwoo. No entendía cómo alguien de su edad con un aspecto tan común podía inspirar un miedo tan profundo en su interior. Trató de desechar aquella sensación, negándose a aceptar que pudiera intimidarse. Con determinación se acercó a Jinwoo, de forma desafiante, ocultando su conflicto interno bajo una fachada ruidosa y segura. Decidido, le preguntó qué estaba mirando. El público, al percibir la tensión, comenzó a gritar, creyendo que estaba
estaba a punto de presenciar una pelea. Los compañeros de Jin-woo, medio en broma, le pidieron que se contuviera para evitar heridos. Jin-woo caminó con Kim-chul hacia una zona más apartada, el aire entre ambos cargado de tensión. De repente, Kim-chul, incapaz de contener su frustración, lo tomó del cuello de la camisa, apretando con fuerza. Jin-woo permaneció impasible. A su alrededor, las sombras empezaron a agitarse y rugir, su presencia tan densa que resultaba imposible ignorarla. Voces familiares resonaron, los soldados sombras dando la bienvenida a un antiguo camarada con felicidad. Belyun dio un paso al frente, ofreciéndose a encargarse de Kim-chul personalmente para evitar más actos de insolencia, pero Jin-woo no necesitó palabras ni movimientos para imponer su autoridad. Su mera presencia, la profundidad insondable en su mirada bastaron para paralizar a Kim-chul. El joven tembló y lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera evitarlo. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, confundido por la avalancha de emociones que lo embargaban. Jin-woo, frío y distante, entendía lo que ocurría. Kim-chul vivía ahora como un humano, no como uno de sus soldados. No había razón para que sus caminos volvieran a cruzarse. Cuando Jin-woo se dio la vuelta para marcharse, Kim-chul lo llamó con una voz temblorosa pero firme. Sus palabras, cargadas de una inocencia desconcertante, confundieron aquel vínculo como si fuera un sentimiento de amor. Jin-woo se detuvo, sorprendido por el comentario, y con un suspiro profundo decidió cerrar el malentendido de raíz. Con un chasquido de dedos, el rostro de Kim-chul se relajó, su mirada perdió el enfoque frente a él. Jin-woo implantó recuerdos falsos en su mente. Ahora, Kim-chul creía que solo habían intentado pelear con un conocido lejano de su padre, eliminando cualquier motivo para un futuro enfrentamiento. Con la tarea completada, Jin-woo siguió su camino sin mirar atrás. Dejando atrás a Kim-chul, Jin-woo en el fondo reconocía el pasado de aquel chico como uno de los protectores del mundo, alentándolo en silencio a sentirse orgulloso de ese legado. Kim-chul, al recuperar la lucidez, miró a su alrededor confundido. La intensidad de lo que había ocurrido lo dejó desorientado. Las clasificatorias comenzaban pronto. Mientras tanto, un sedán negro elegante se detuvo frente a una acogedora casa en un tranquilo barrio residencial. David Brennan, director de la CIA, salió del vehículo y caminó hacia la entrada. Norma Selner, la anciana enigmática conocida por sus extrañas habilidades, lo recibió con una sonrisa cálida. David notó el suave aroma a una comida casera que flotaba en el aire. Norma mencionó casualmente que otro invitado había llegado antes que él, pero David no dejó que ese comentario lo distrajera. Con firmeza aseguró que no tardaría mucho, dispuesto a ir directo al grano. Sin embargo, antes de que pudiera empezar, Norma lo sorprendió con sus palabras. Desde que cierto individuo la visitó, su habilidad para prever eventos se había desvanecido. David, intentando mantener la compostura, soltó una risa nerviosa al recordar que ella lo llamó el dios de la muerte, pero la mirada de Norma no vacilaba. Habló con claridad, explicando que aunque ya no podía ver el futuro, las respuestas que él buscaba las había visto en el pasado. Al presionarla, Norma contestó sin titubeos. Sí conocía la identidad de la persona que David buscaba, y no iba a decir nada sobre él. La frustración de David empezó a brotar, levantando la voz para remarcar la gravedad de lo que ese hombre había hecho y por qué la información era crucial. Norma lo interrumpió con firmeza, le recordó casi como un regaño que sus propios ojos debieron ser suficientes para ver la verdad. La referencia del video y su contenido lo dejó sin palabras, obligándolo a enfrentar lo que ya había visto pero se negaba a aceptar. La escena regresó a su mente, un solo hombre arrasando con los titanes, su poder tan absoluto que parecía irreal. La voz calmada de Norma lo sacó de sus pensamientos, revelando un hecho escalofriante. No era la primera vez que la humanidad había estado al borde de la destrucción sin siquiera darse cuenta. David comenzó a preguntarse si aquel hombre era realmente lo que Norma insinuaba, una fuerza más allá de la comprensión humana, pero esencial para la supervivencia. Cuando la conversación llegaba a su fin, David hizo una última pregunta cargada de peso. ¿Podía garantizar que el hombre del video no era una amenaza para la humanidad? Con una serenidad inquebrantable, Norma afirmó que no representaba ningún peligro. Su certeza obligó a David a aceptar la respuesta. Con un suspiro resignado, se preparó para retirarse, decidido a olvidar por ahora que Norma conocía al misterioso hombre. Antes de que pudiera salir, la cálida voz de Norma lo detuvo una vez más. Le ofreció unas galletas recién horneadas. Su gesto era tan genuino, más propio de una abuela que la de una guardiana de secretos tan pesados. David sonrió ante la inesperada amabilidad,
pero educadamente declinó. Por primera vez desde su llegada, la tensión en el ambiente se disipó un poco. El nieto de Norma apareció alegremente ofreciéndose a acompañar a David hasta la puerta. El niño, que le tenía aprecio al director, tomó su mano y lo guió con entusiasmo inocente. En ese momento, un hombre alto de complexión imponente y cabello rubio peinado hacia atrás comentó con desdén sobre su falta de empatía hacia el director de la CIA. Ofreció enseñarle una lección si Norma lo deseaba. Ella, con una mezcla de dulzura y firmeza, le recordó que estaba en una posición delicada como luchador. Un solo paso en falso podría costarle la descalificación del deporte que tanto había definido su vida. Sin inmutarse, Thomas Andrés se centró en otra cosa, tomando un puñado de galletas de la bolsa que Norma había preparado. Mientras comía, lanzó una pregunta que llevaba años rondándole la cabeza. Recordó cómo las advertencias de Norma lo salvaron de accidentes mortales, especialmente en situaciones de alto riesgo como los incidentes de tráfico. Quiso saber por qué lo había elegido para salvarlo en aquel entonces. La mirada de Norma se perdió en la ventana mientras tomaba unos segundos para responder. Su explicación fue tan simple como profunda. Thomas había hecho muchas cosas buenas en su vida pasada. La respuesta lo dejó sin palabras. ¿Hablaba en serio? ¿Podría referirse al mismo Thomas Andre que era temido como un demonio en la arena de la UFC? El pensamiento le parecía casi absurdo, pero la sinceridad en la voz de Norma le impidió reír. Con la curiosidad encendida, Thomas fue más allá. Preguntó sobre el hombre del video, ese enigmático ser que había destrozado a los titanes. ¿Qué había hecho para merecer tanta atención? La respuesta de Norma, cargada de asombro y misterio, fue clara. Ese hombre había salvado al mundo. Thomas no pudo determinar si hablaba en serio o si era otra de esas frases crípticas que tanto la caracterizaban. Finalmente preguntó qué estaría haciendo ahora aquel héroe que salvó el mundo. Norma, con un toque de melancolía en su voz, comentó que ese héroe estaba ahí afuera, simplemente disfrutando de su juventud. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. En otra parte, la atmósfera estaba cargada de emoción mientras las preliminares de la categoría de secundaria estaban a punto de comenzar. La voz del anunciador hizo que los corredores se reunieran en la pista. Entre ellos se encontraba Chae Ha-in, con la mirada fija y una concentración absoluta. Al sonar la señal, los corredores se lanzaron hacia adelante, cada uno esforzándose por tomar la delantera. A mitad de la carrera, Ha-in sintió un dolor agudo. Su tobillo se torció. Aunque el dolor era insoportable, no se detuvo. Apretando los dientes, siguió corriendo y cruzó la línea de meta en primer lugar. Después de la competencia, lejos de las multitudes y las miradas curiosas, Ha-in cogió hasta la sombra de un árbol. Exhausta y adolorida, se dejó caer al suelo y con manos temblorosas se quitó el zapato. Al bajarse la media, vio su tobillo hinchado de un tono morado alarmante. La frustración la invadió. Había pasado la primera ronda, pero una pregunta rondaba en su mente. ¿Podría seguir corriendo con una lesión así? Perdida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que Jin-woo se acercaba silenciosamente desde el otro lado del árbol. Su voz rompió el torbellino de pensamientos que la consumía, haciéndola sobresaltarse. Habló con una calma firme, advirtiéndole sobre los peligros de correr lesionada. Jin-woo le explicó las posibles secuelas a largo plazo, compartiendo la historia de alguien que había lamentado tomar esa misma decisión. Ha-in lo miraba con atención, su mente girando a mil. No lo reconocía, pero se preguntaba si sería un participante de atletismo, tal vez incluso un estudiante de preparatoria. Mientras lo observaba en silencio, una sensación extraña lo invadió. Había algo reconfortante en su presencia, y un aroma suave pero agradable parecía rodearlo. Jin-woo se agachó a su lado, sus movimientos tranquilos y cuidadosos. Sin pedir permiso, colocó su mano sobre el tobillo hinchado de ella. Ha-in se tensó un poco, pero no se apartó. Para su asombro, cuando él retiró la mano, el dolor desapareció. La hinchazón se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Giró la cabeza para mirarlo con el asombro reflejado en sus ojos. Jin-woo la animó con una confianza serena, diciéndole que corriera sin arrepentimientos, porque momentos como ese no se repetirían. Mientras se levantaba para marcharse, sus palabras quedaron flotando en el aire. La curiosidad de Ha-in la venció y lo llamó, preguntando si se conocían de antes. Jin-woo no respondió directamente. En su lugar, lanzó un desafío con una ligera sonrisa. Si lograba superar su tiempo en la carrera final, le daría la respuesta que tanto quería. El espíritu competitivo de Ha-in se encendió. Sin embargo, aceptó el reto. Jin-woo, con una leve sonrisa en el rostro, se alejó pensando en la chica a la que acababa de ayudar.
Para él, ella no había cambiado en absoluto. Luego se dirigió a la pista mientras el sol primaveral iluminaba el lugar. Ese día el récord mundial para estudiantes de preparatoria en atletismo fue destrozado. El equipo de Jingwoo se llevó el primer lugar tras vencer a su rival, el instituto Hansung. Antes del 15, Jingwoo y Chae Ha-in se vieron casualmente, aunque él siguió en lo suyo. Era Nochebuena y las calles estaban llenas de alegría festiva. Jingwoo caminaba entre la multitud dirigiéndose al punto de encuentro. Su mirada se detenía en las parejas elegantes que disfrutaban de la velada. En comparación, su atuendo sencillo le parecía fuera de lugar, sintiéndose como alguien que acababa de salir de un examen universitario. Al pasar frente a una tienda de ropa cerrada, sus ojos se fijaron en un maniquí vestido con un conjunto particularmente elegante. Una idea repentina cruzó en su mente. Un humo negro envolvió su cuerpo y en un instante su ropa común se transformó en el mismo conjunto que llevaba el maniquí. Miró su reflejo en el cristal de la tienda buscando aprobación. Sus soldados sombras, siempre atentos, no tardaron en dar su opinión. Entre ellos, Tusk, con un ojo sorprendentemente crítico para la moda, elogió el nuevo look, asegurando que era perfecto. Satisfecho, Jingwoo caminó con más confianza hacia el punto de encuentro. En medio del bullicio de la ciudad, sus sentidos agudos lo mantuvieron alerta. Entre el ruido percibió pasos cercanos, contando mentalmente 3, 2, 1 y se giró justo a tiempo para ver a Chae Ha-in detrás de él. Ella intentaba sorprenderlo, pero se detuvo, sorprendida de que la hubiera notado. Mientras conversaban, Jingwoo compartió algo personal, los recuerdos de su reciente examen de ingreso universitario. Ha-in se mostró sorprendida, cuestionando su elección de universidad cuando había opciones mejores. Jingwoo explicó sus razones mencionando una beca completa, la oportunidad de estudiar en el extranjero y alguien especialmente que quería encontrar allí. La curiosidad de Ha-in se tornó sospechosa. Se preguntó en voz alta si esa persona era una mujer. Jingwoo, siempre enigmático, la dejó curiosa con un tal vez. La reacción de Ha-in fue inmediata, frunció los labios, su expresión una mezcla de curiosidad y ligera molestia. Con una sonrisa desafiante le recordó una vieja promesa. Lo retó a una carrera hasta un árbol cercano, explicando las condiciones, quería respuestas, todo lo que pasaba por su mente, incluyendo si la mujer que había mencionado era alguien especial y sobre todo si se habían conocido antes de la competencia de atletismo. Jingwoo, sorprendido, aceptó el reto con un gesto de asentimiento, pero antes de que pudiera reaccionar, Ha-in se acercó, sorprendiendo al envolverle la bufanda alrededor del cuello. Susurró con suavidad: si te gusto, no te muevas. Luego, con los ojos fijos en los suyos, comenzó a correr hacia el árbol. Jingwoo no pudo evitar recordar el pasado, dándose cuenta de que ya había perdido esa apuesta antes de que comenzara. Los soldados sombras, siempre atentos y ruidosos, estallaron en un coro de reacciones. Algunos lo animaban, otros no podían creer que su rey pudiera perder un desafío tan sencillo. Entonces recordó su pasado. Con ella, al conocerse y al tomar sus decisiones, su sonrisa, cada recuerdo lo hacía emocionarse. Con una pequeña risa notó que Ha-in llegó al árbol y recordó aquel momento especial antes de la catástrofe, su promesa solemne. Ha-in finalmente llegó, celebrando con un pequeño salto de emoción. Su alegría era contagiosa y Jingwoo no pudo evitar sonreír al acercarse. Los ojos de ella brillaban de expectativa, esperando que reconociera su victoria. Jingwoo se detuvo frente a ella con la mirada fija. Con un tono calmado pero firme, ordenó a sus soldados sombra que se apartaran. La energía juguetona entre ellos se transformó en algo más íntimo y silencioso, cerrando los ojos ante el verdadero sentimiento. Sus labios se encontraron suavemente y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. La nieve que caía parecía envolver la calle en un silencio absoluto, dejando solo el momento entre los dos. En el vasto y tranquilo mundo del reposo, Kaisel saludó a Tusk con calidez y los demás soldados sombras siguieron con saludos respetuosos. Tusk respondió con entusiasmo, aunque no pudo evitar comentar sobre la naturaleza temporal de su reino. Sin la alternancia del día y la noche, el concepto del mañana se sentía abstracto. Para los soldados sombra el descanso era abundante, un estado natural hasta que su rey los llamara. Mientras Tusk reflexionaba sobre el pacífico letargo de muchos en el ejército de las sombras, apareció el mariscal Beru. El momento en que sus miradas se cruzaron, Beru soltó una risa aguda y vibrante, insectoide, pero cargada de camaradería. Tusk se unió, su risa creciendo y resonando por el reino. Con un gesto teatral, Beru reveló el objeto que había estado ocultando, una túnica meticulosamente confeccionada para imitar la chaqueta con capucha que una vez llevó su rey. Tusk apenas podía contener su admiración ante tal obra. Le agradeció a Beru, cuya expresión de orgullo lo decía todo. Beru, siempre tan práctico, le propuso transformar la esfera que Tusk llevaba en un báculo, un arma más simbólica y adecuada para su rol. Tusk entendió al instante la sabiduría de esa sugerencia. Con voz firme llamó a los enanos barbudos cercanos, artesanos conocidos
conocidos por su habilidad legendaria, y ellos, al ver la visita del general, reaccionaron con una mezcla de asombro y nerviosismo. Se inclinaron profundamente, escuchando con atención mientras Tux les explicaba su petición. El anciano enano, con el rostro iluminado por la emoción, aseguró que estaban listos. Mencionó una madera sagrada que el rey había confiado hacía tiempo, esperando el momento adecuado para ser utilizada. En la vasta e interminable extensión del mundo del reposo, Tux observó la notable armonía entre sus habitantes. Con casi 10 millones de soldados viviendo en ese reino, todos aportaban de alguna manera, creando un equilibrio único. Estos soldados, profundamente conectados a la mente de su monarca, evolucionaban lentamente a medida que el poder de Jingu crecía. Lo que antes había sido corazones movidos solo por la destrucción, ahora comenzaban a sentir emociones humanas, compasión, camaradería y curiosidad. El cambio era transformador. Guerreros que antes eran simples armas de guerra, ahora encontraban alegría en momentos cotidianos. Descansaban, entrenaban, conversaban e incluso discutían como verdaderos humanos. Tux se maravilló de esta evolución inesperada. Agradeció con su rey por haberle mostrado un mundo que jamás habría imaginado. Aquella existencia fría y sin sentido había sido reemplazada por una comodidad vibrante y dinámica. Su lealtad y admiración hacia su señor se hicieron aún más profundas, llenando su corazón de orgullo. En medio de esta actividad, el día de Tux tomó un giro emocionante cuando recibió el báculo fabricado por los enanos. La esfera de la avaricia, ahora montada en la punta, brillaba con intensidad. La artesanía era impecable. Tux no podía ocultar su entusiasmo al admirar el resultado, y salió de la morada de los enanos visiblemente satisfecho. Fue entonces cuando notó unas figuras desconocidas, un par de gigantes de piedra. Se presentaron con torpeza, explicando que el gran mariscal Belión los había enviado. Este los examinó, encontrando sus enormes cuerpos algo extraños para el papel de magos, pero aún así los aceptó en su comando. Según la tradición, todos los nuevos magos debían pasar una iniciación. Con tono autoritario ordenó al resto de los soldados volver a sus posiciones y pidió a los dos recién llegados que se arrodillaran. Sentado frente a ellos, Tux comenzó a relatarles la épica batalla entre su rey y el rey dragón en la grieta entre dimensiones. Justo entonces una voz lo interrumpió, y allí estaba el mariscal Aigris, con su presencia imponente como siempre. Tux se sorprendió, sintió una oleada de admiración, titubeó un momento antes de expresar su lealtad y afecto hacia el mariscal. Aigris, sereno, aceptó sus palabras con la calma que lo caracterizaba. Sin perder tiempo, señaló hacia el cielo, captando la atención de Tux. El momento era significativo, no era un evento cualquiera. Su rey, Sun Jingu, había alcanzado un punto crucial en su vida. Con entusiasmo se puso de pie, fijando la vista en la inmensidad del cielo del mundo del reposo. La magia única del reino había transformado los cielos en una gigantesca pantalla que transmitía las experiencias de su rey. Cuando Tux vio a Jingu encontrándose con Chae Hain, su emoción fue contagiosa. Gritó con fuerza y su voz resonó en todo el ejército de las sombras. Los soldados, conectados profundamente a su monarca, respondieron al unísono. Un rugido de celebración llenó el aire mientras levantaban los brazos en señal de solidaridad. Para ellos, la alegría y los triunfos de su rey eran también los suyos. Aigris, sin embargo, permanecía tranquilo, sus pensamientos viajando al pasado. Recordaba la primera vez que había encontrado a Jingu en una dimensión moldeada por el poder de los monarcas. En aquel entonces, Jingu había sido un humano diferente a cualquier otro, un recipiente digno de convertirse en el monarca de las sombras. Aigris lo había percibido de inmediato. Aquella revelación traía consigo un entendimiento silencioso. Había sido la última orden de su antiguo señor. Aigris rememoró la despedida que había anticipado de su monarca original, quien decidió abandonar el ciclo eterno de guerra. A pesar de la aparente insignificancia de un humano en el gran esquema cósmico, Aigris sabía que el interés en Jingu tenía un significado profundo. Las órdenes del monarca eran absolutas, y él jamás las había cuestionado ni resistido. Sin dudarlo, había jurado obediencia y se quedó solo en aquella dimensión extraña y etérea. Allí, con la mayor parte de su poder sellado, puso a prueba a Jingu, asegurándose de que el humano fuera digno del destino que lo esperaba. La vasta extensión de la dimensión recreada se desplegaba ante Aigris. Era un lugar diseñado con meticulosidad para reflejar el momento en que había encontrado a su señor por primera vez. Cada detalle, desde el eco sutil de los pasos hasta el frío que calaba los huesos, estaba recreado con precisión. Aigris admiró el nivel de perfección, una muestra del talento del arquitecto y el poder ilimitado del mundo de reposo. El arquitecto había creado ese espacio usando la energía del monarca, forjando un escenario digno para probar al humano destinado a heredar el trono de las sombras. Mientras consideraba su papel en ese mundo crucial, Aigris se sorprendió a sí mismo, cuestionando sus acciones. Había tomado asiento en el trono, un gesto que ahora le parecía
era demasiado atrevido, especialmente con la conciencia de su monarca presente. Con un ligero malestar se movió rápidamente, escondiéndose tras una columna cuando una presencia se aproximó antes de lo esperado. El crujido pesado de la puerta resonó en la cámara, señalando la llegada del humano elegido. Envuelto en las sombras, Aigris lo observó en silencio, analizando al hombre que cargaba con el peso de las expectativas de su señor. La presencia del humano era innegable, estaba marcado por el poder del monarca, pero aún había en él un aura de mortalidad que Aigris encontraba intrigante y preocupante. Esta prueba, confiada a Aigris como su misión final, no sería tomada a la ligera. El humano tendría que demostrar que era digno del trono. Si no estaba a la altura, si carecía de habilidad o de la determinación necesarias, Aigris no mostraría piedad. El trono no era un lugar para los débiles ni los incapaces. Si no era digno, moriría allí mismo, listo para iniciar el combate. El enfrentamiento comenzó con movimientos veloces y choques de armas agudos. Aigris desató todo el poder que había manejado antes de su muerte. Cada golpe era preciso y devastador, pero la respuesta del humano fue decepcionante. En lugar de enfrentar la ofensiva con igual fuerza, se centraba en esquivar, eludiendo las letales trayectorias de la espada de Aigris. No había señales de habilidad o el talento necesarios para superar la prueba que tenía ante sí. Cada movimiento del humano solo aumentaba la decepción de Aigris. Aunque reconocía la tenacidad de ese hombre, no podía evitar sentir que esta batalla era una burla al poder de su antiguo monarca. Ese sujeto frágil e insuficiente en comparación con el rey de las sombras no podía ser de ninguna manera el destinado a heredar tanta grandeza. Su corazón ya tenía un veredicto: ese hombre no era digno del trono. Se preparó para ponerle fin con honor, planeando darle una muerte rápida y sin sufrimiento, pero justo cuando alzaba su espada para el golpe final, algo lo detuvo de golpe. Ese humano no se había rendido. Contra todo pronóstico, seguía luchando, con los ojos ardiendo en una determinación que casi parecía palpable. No era solo el hecho de bloquear la espada, era la completa negativa a rendirse lo que sorprendió a Aigris. En esa mirada vio un débil reflejo de su antiguo monarca, una semejanza fugaz quizá, pero suficiente para hacer que dudara de su juicio. La diferencia de poder era innegable. Aigris tenía la ventaja, esta era una prueba y sus habilidades superaban ampliamente las del humano, y aún así había perdido. ¿Había sido un descuido o tal vez algo más? La obstinación inquebrantable de ese hombre había creado un milagro, uno que ni la fuerza ni la habilidad podían explicar por sí solas. Por primera vez y única, Aigris sintió un alivio extraño ante el posible fracaso de su antiguo rey. En lo más profundo, una parte egoísta de él había deseado que el humano fallara, permitiendo que el monarca permaneciera como su único señor un poco más, pero el hombre había demostrado lo contrario. A pesar de sus limitaciones, triunfó, y Aigris solo pudo aceptar el resultado. Había perdido y al hacerlo se encontró apreciado por su nuevo maestro. Con el paso del tiempo, Aigris llevó a ver al humano no solo como su gobernante, sino también como un camarada y un amigo. Lucharon en incontables batallas juntos, fortaleciendo su vínculo con cada conflicto. Con la incorporación de la Legión Sombría original, que había guardado el llamado de su verdadero amo, sus fuerzas se volvieron imparables. Entre ellos estaba Belion, un antiguo compañero de Aigris, cuya vuelta trajo un breve momento de alegría antes de que las guerras implacables continuaran. La guerra contra los monarcas exigió todo de ellos. Con cada combate su maestro se volvía más fuerte, perfeccionando sus habilidades en el fuego de la batalla. A su vez, el ejército de las sombras florecía, convirtiéndose en una fuerza capaz de enfrentar a las mayores amenazas. La batalla siguió, incluso después de que el tiempo fuera reiniciado gracias a la Copa de la Reencarnación. Durante 30 largos años, la guerra arrasó con todos sus enemigos. Solo quedaba una oposición, la temida Legión de la Destrucción. Mientras Aigris destrozaba al ejército dracónico con una precisión brutal, uno de los dragones antiguos, Granod, le dirigió unas últimas palabras. Agotado y con una espada clavada en su pecho, cuestionó la lealtad de Aigris, burlándose de él por servir a un nuevo monarca humano después de haber sido un ala orgullosa del ejército del Rey de las Sombras. Las palabras de Granod golpearon los pensamientos de Aigris, obligándolo a enfrentar una verdad que había enterrado profundamente. Por un momento se quedó en silencio mirando al dragón moribundo. Granod tenía razón, había olvidado los recuerdos de su antiguo amo. El Rey de las Sombras se había desvanecido con el tiempo. ¿Desde cuándo era así? ¿Desde cuándo su lealtad y sus pensamientos se habían entregado por completo a su nuevo rey? No había mucho que pensar. A diferencia de Grit y Iron, que habían dejado atrás el peso de la guerra para vivir vidas ordinarias, en este nuevo tiempo Aigris permaneció al lado de su maestro. Su lealtad, antes ligada al antiguo monarca, ahora estaba firmemente anclada en su nuevo rey. Él era un caballero, una espada, uno de las dos alas del ejército de las sombras. Esa era su identidad inquebrantable y eterna.
Con la guerra finalmente terminada, Aigris y el ejército de las sombras regresaron sanos y salvos al mundo de su maestro. La vida parecía asentarse en paz desconocida, pero el servicio de Aigris a su señor continuaba. Su rey ya no libraba batallas con espada en mano, había entrado en un nuevo tipo de lucha, un examen de calificación. Desde las sombras, Aigris observaba los esfuerzos de su maestro. El joven rey, expulsado de la secundaria por sus constantes ausencias, ahora enfrentaba el desafío de estudiar para esta nueva batalla. A pesar de obtener casi puntuaciones perfectas en los exámenes de práctica, momentos ocasionales de distracción lo llevaban a cometer pequeños errores. Fue en esos momentos donde Aigris ayudaba en silencio, su disciplina inquebrantable y su mente aguda resultando invaluables. ¿Quién más podría ayudar a su señor en esta tarea? Ciertamente no el gran mariscal Belion, cuyo tamaño colosal era más adecuado para los campos de batalla que para una sala de estudio, ni el comandante Beru, cuya inteligencia quedaba eclipsada por sus tendencias insectoides. Solo Aigris, el caballero que se había graduado en la cima de su academia, podía brindar una ayuda tan refinada y disciplinada. Para él, el campo de batalla de su señor era también el suyo. Donde quiera que su rey luchara, él lo seguiría. Ya fuera en el choque de espadas o en los restos de un examen escrito, su deber permanecía intacto. Con su maestro enfrentando una nueva clase de combate, sabía que su propia vida gloriosa de lealtad y servicio continuaría un poco más. Era el caballero de su señor y su existencia estaba ligada a la voluntad de su rey, brillando con propósito mientras él siguiera luchando. Un portal gigante se nos mostró. Las puertas que alguien veía a lo lejos era Il Huan, quien derrotó al jefe, pero falló en escapar de la mazmorra. Terminó atrapado y los gobernantes le dieron la misión de detener a los monarcas, aunque luego cambiaron de opinión para que protegiera al monarca de las sombras. En esos segundos fugaces, Il Huan vio escenas de la línea temporal anterior. Se vio a sí mismo anhelando reencontrarse con Jinwoo y escuchó palabras de arrepentimiento resonando en lo más profundo de su alma. Los recuerdos transmitían su profunda tristeza por el error que había cometido. A medida que las escenas retrocedían y comenzaban de nuevo, Il Huan entendió que era obra de la copa de la reencarnación que había reiniciado el tiempo. Jinwoo se limpió las lágrimas y sonrió, quitándole peso al momento al decir que solo había sido una pesadilla. Sin embargo, Il Huan luchaba por contener la marea de emociones en su interior. Mantuvo las lágrimas a raya, escondiendo su rostro tras un periódico para no llamar la atención. Cargaba con el peso de saber la verdad, mientras su hijo permanecía ajeno a esos recuerdos. Más tarde ese día, Il Huan se reunió con uno de los enviados de los gobernantes, un emisario que había presenciado el viaje de Jinwoo. El enviado confirmó la decisión de Jinwoo de permanecer en este mundo. Cada momento, cada segundo vivido aquí era valioso para él. El rey de las sombras había abrazado su vida en esta línea temporal, atesorándola sobre todas las cosas. El enviado ofreció su ayuda al percibir el peso que Il Huan cargaba por los recuerdos, que aún conservaba de la línea temporal anterior. Después de un momento de silencio, Il Huan hizo una petición sincera. Quería que esos recuerdos fueran borrados. Para él, saber lo que había pasado antes era una carga demasiado pesada, sobre todo cuando Jinwoo, tan perceptivo como siempre, parecía notar la verdad oculta en el corazón de su padre. Il Huan deseaba ser simplemente un padre normal, uno que pudiera enfocarse únicamente en su hijo. Para él, Jinwoo no era solamente el monarca de las sombras, era su hijo, su tesoro más preciado. El enviado aceptó cumplir con su petición. Cuando Il Huan saliera del café, sus recuerdos de la línea temporal anterior se reiniciarían por completo. El enviado se marchó, liberando del peso del pasado y preparándolo para asumir su papel como un padre dedicado en la vida que Jinwoo había decidido proteger. El tiempo pasó y el ambiente de una cafetería universitaria vibraba con energía. Estudiantes de primer año se reunían en una fiesta de bienvenida, riendo y charlando mientras compartían tragos e historias. Entre ellos estaba Yu Jinwoo, sentado con nerviosismo en medio de la multitud. A pesar de provenir de una familia adinerada y llevar una vida llena de lujos, Jinwoo se sentía fuera de lugar. El entorno informal de un restaurante que servía panceta de cerdo congelada le resultaba extrañamente familiar, despertando en él una sensación de déjà vu. Su superior, un compañero amigable, intentaba aliviar su tensión dándole consejos sobre cómo desenvolverse en la reunión. Mencionó a la figura más carismática e intimidante del departamento, alguien cuya sola presencia bastaba para poner nerviosos a los novatos.
Esa descripción le recordó a Jin-Woo a su propio padre, un hombre cuya aura imponía respeto y temor por partes iguales. El superior también habló de un nombre conocido, una estrella del deporte admirada por muchos y pareja de ese legendario estudiante. Pensar en alguien tan poderoso y respetado hizo que Jin-Woo se sintiera aún más incómodo, pero se esforzó por integrarse con el grupo. De repente, Sung Jin-Woo entró en la cafetería y se dirigió directamente a la mesa de Jin-Woo. Se quitó el abrigo y se sentó a su lado. La presencia de Jin-Woo era tan imponente que de inmediato acalló los pensamientos inquietos de Jin-Woo. Su superior, notando el cambio en el ambiente, se cuestionó rápidamente y los dejó solos. Jin-Woo sirvió un trago para Jin-Woo y se lo pasó. Nervioso aceptó el vaso, preparándose para el reto de aguantar licor. Sin embargo, al dar un sorbo se dio cuenta de que no era alcohol, sino algo mucho más ligero, solo era sidra. Ese gesto sencillo pero lleno de consideración hizo que Jin-Woo se sintiera más relajado. Jin-Woo le explicó que no obligaba a nadie a beber más de lo que podía. Sin darse cuenta, Jin-Woo lo llamó Sung-Woo, un nombre que se le escapó de los labios con naturalidad a pesar de lo poco que se conocían. Mientras alzaban sus vasos para brindar, Jin-Woo sintió una calidez y una camaradería que llenaban un vacío que ni siquiera sabía que existía en su interior. Ya en la mañana su teléfono sonó. Era un amigo de la universidad, curioso por su ausencia en el salón ese día. Jin-Woo con calma le explicó que había surgido algo importante y le pidió que firmara su asistencia para las clases de la tarde. Su amigo, sorprendido, preguntó dónde estaba. Jin-Woo respondió vagamente que estaban en prácticas laborales en el hospital universitario y terminó la llamada, sin dar espacio a más preguntas. Mientras avanzaba, una joven pasó a su lado, murmurando pensamientos en voz baja. Se estaba adaptando a la vida en Seúl tras aprobar su examen de ingreso a la universidad, luchando con su marcado acento de Busan y los términos en inglés que plagaban su carrera de enfermería. Pero al notar a Jin-Woo, algo en él captó su atención. Sin poder evitarlo, lo llamó. Cuando Jin-Woo se volvió para mirarla, ella dudó, insegura de sus propias acciones. Había una familiaridad extraña en su presencia. Sin embargo, cuando le preguntó si se habían visto antes, Jin-Woo respondió con una expresión simple y distante que indicaba lo contrario. Avergonzada, la chica se dio vuelta rápidamente, regañándose a sí misma por hablar tan impulsivamente con un desconocido. Pensaba en lo que él podría pensar de ella, si parecía alguien tratando de reclutarlo para un grupo raro o con intenciones ocultas. Jin-Woo, divertido por su retirada apresurada, sonrió levemente y siguió con su camino. Su destino apareció ante sus ojos, un hospital que, aunque tranquilo por fuera, estaba lleno de actividad en su interior. El edificio se alzaba imponente, pero dentro, médicos y enfermeras se movían con profesionalismo y cierta tensión. En una de las habitaciones, el presidente Go Gun-hee yacía en su cama, atendido cuidadosamente por los doctores. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y respeto. Sobre la pequeña mesa junto a la cama reposaba un frasco misterioso, cuyo contenido brillaba débilmente a luz. La voz del presidente era firme pero cansada cuando pidió ayuda para incorporarse. Los doctores vacilaron, inquietos por el objeto sobre la mesa y las extrañas circunstancias que lo rodeaban. El presidente les explicó que un joven lo había visitado. Ese extraño aseguraba conocerlo de un tiempo olvidado, una época en la que habían luchado juntos contra monstruos. Como muestra de gratitud, dejó aquel frasco y desapareció tan rápido como llegó, como un espejismo efímero. Según el hombre, el frasco contenía algo extraordinario, un remedio capaz de limpiar y restaurar su cuerpo debilitado. Los doctores escuchaban incrédulos, pero el presidente, sin dejarse llevar por la duda, se enfocó en la cruda realidad de su situación. Reflexionó sobre el poco tiempo que le quedaba y la decisión que tenía delante. Si las palabras del joven resultaban ser falsas, su final sería inevitable, algo que ya había aceptado hacía tiempo. Si era falso, que pusieran eso en su lápida. Con mano firme, Go Gun-hee tomó el frasco. Decidido, lo descorchó y bebió el contenido de un solo trago, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y resignación. Luego se recostó, pidiendo a los médicos que lo dejaran descansar, como preparándose para lo que estaba por venir. El silencio llenó la habitación mientras pasaban los minutos. Lentamente, Go Gun-hee sintió un calor extraño extenderse por su pecho. Una luz brillante y casi de otro mundo llenó su visión, como si un fragmento de otro reino lo hubiera alcanzado. Cuando la luz se desvaneció, el presidente dirigió la mirada hacia la ventana, donde los suaves rayos del sol se filtraban en la habitación. Una sonrisa tenue se dibujó en su rostro, mientras murmuraba para sí mismo, maravillado por la calidez del sol. Parecía fuera de lugar para el invierno que se acercaba, pero a la vez reconfortante, como si marcara el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se llenó de esperanza. Sin embargo, Antares, monarca de la destrucción, se alzaba escondido en una brecha dimensional.
Así termina este arco, te invito a que dejes algún comentario si te gustó el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para subirla lo más pronto posible y así saber qué sucede en la segunda y parte final de esta historia. Pronto conoceremos el final de Solo Leveling. Muchas gracias por estar aquí hasta el final, recuerda que somos Geek Boys Resumen, hasta la próxima.